grabar esta sesión. Esta es prácticamente la cuarta sesión de sociales. Entre los diversos puntos, saludos a Carelis, entre los diversos puntos que se van a trabajar en esta parte de sociales está lo correspondiente a la etapa de la Guerra Fría. Como les comentaba a Alison, a César y a Henry, les comentaba que esta guerra, que no fue una guerra en sí, no fue un conflicto bélico, fue y estuvo a punto de transformarse en un problema bélico porque fue un problema de potencias entre, valga la redundancia, en aquel entonces las dos potencias que por supuesto involucraron a otros países, pero básicamente Estados Unidos y Rusia. ¿Okay? Y esto dio origen a una cosa que se llamó la perestroika y por supuesto la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas como se conocía antes a Rusia. Vamos a ver si podemos escuchar un momentico, vamos a ver si, ojalá podamos escuchar el audio, ¿verdad? El audio del equipo, vamos a ver si lo podemos escuchar. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Ahí tienen más o menos una idea por qué es tan importante la Guerra Fría, porque la Guerra Fría de una u otra razón, ¿verdad? Originó, nunca originó guerras directas, pero sí hubo guerras, si se quiere, paralelas o guerras con... La otra cosa más importante es que se notó la lucha de los Estados Unidos y de un frente bastante amplio en Europa, ¿verdad? Contra el comunismo. El comunismo tuvo mucha aceptación en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiendes? Y así como los Estados Unidos, que sí lo hizo, no podemos decir que no, junto con los ingleses, buscaron una manera de combatir el comunismo por su parte, ¿verdad? Los rusos por su parte, con su ideología tonta y barata, ¿verdad? Le engañaron, enredaron a una serie de países, ¿verdad? Y cada quien tuvo su comunismo a su manera. Ahí tuvieron los chinos, ahí está la gente de las Coreas, ahí está la gente de Japón, ¿entiendes? Tal vez podría y aún todavía cala en China. Sin embargo, es bueno que sepan que en China no podemos hablar de un comunismo tal y cual como lo provocaron en su momento Stalin, Marx, no es el mismo. De hecho, el comunismo que hay en China se le llama comunismo de capitales, porque ellos manejan demasiado dinero. Pero ¿qué pasa con el comunismo? Para hacer el cuento cortico del comunismo, supuestamente, ellos buscan el hecho de que todos cobren igual, que nadie acumule riqueza, que el Estado le dé todo a sus ciudadanos y que no haya la necesidad, ¿verdad?, de acumular riqueza. Pero resulta que en estos países acá, de este lado, yo creo que el 95% de los países que están acá en América, ¿verdad?, todos ellos abrazan el capitalismo, porque es la única forma de subsistir entre tanta cosa rara y extraña, porque no hay, y está comprobado, no hay un tipo de comunismo que permita, ¿verdad?, que permita la total satisfacción de todos sus habitantes. Y si no, preocupo que pregúntenlo por qué tanto chino hay regado en el mundo. Si la cosa estuviera buena, todos los chinos se quedaran en China. Y no me van a decir que salieron de China porque no hay espacio, porque China es muy chiquito y se multiplicaron. No, eso no es la idea. Ellos salen de ahí porque no, ellos saben, son inteligentes y quieren obtener dinero a raíz de lo que ellos saben.
a raíz de lo que ellos manejan. Pero desgraciadamente en estos países, en China por ejemplo, todos tienen que subsistir en base a lo que se haga de manera comunal, ¿verdad? Nadie puede tener más plata que nadie, nadie puede eh, abrazar más plata, amasar dinero, fortuna, nadie. Pero entonces, pero, verás, ellos mismos han visto cómo se ha desarrollado la cuestión en esta parte de América. Los Estados Unidos siempre buscaron la manera de apoyar a estos países. Incluso ese famoso plan Marshall, que no sé si ustedes lo habrán escuchado, fue un plan que se hizo para socorrer a los países que estaban prácticamente destruidos a través, por motivo de la Segunda Guerra Mundial. Y mírense cómo una cosa en la otra se combinaron para, en primer lugar, hacer la malla de acero que partía prácticamente a la Europa y después cómo se encargaron de tumbar el muro de Berlín, que desde 1961 era la vergüenza europea. Por eso que es importante la... Sí es cierto que la Segunda Guerra Mundial, más que todo, la primera fue una cuestión, una guerra estúpida, pero cuando Hitler queda vivo, ¿verdad? Él forma parte de esos elementos que permitieron organizar la Segunda Guerra Mundial. Esos 1900 fueron sumamente complicados. La Primera Guerra Mundial 1917, la Segunda Guerra Mundial 1945. ¿Entiendes? Y Hitler tuvo un... Pero fíjense las reuniones que se hicieron para fundar las Naciones Unidas tuvo que haber sido después que Hitler muriera, después que Alemania se rindiera, porque en el escenario, ¿verdad? Alemania fue el tope, el non plus ultra en la Segunda Guerra Mundial. Yo les recomiendo por favor que vean esto, ojalá hayan podido escuchar bien, ¿verdad? Lo que hablaba con respecto a, ojalá lo hayan podido escuchar bien, está para como escucharlo, pararlo, tomar algún apunte, porque cuidado con esto. Acuérdate que en el examen te van a hablar con respecto a, son consecuencias directas. Entonces hay que saber más o menos cómo se desarrollaron los hechos. No te van a pedir fechas, no te las van a pedir, pero es importante que sepan qué vino primero antes de, ¿entiendes? Porque en el escenario de la Guerra Fría, ¿verdad? ¿Cuántas potencias se involucraron? ¿Verdad? Yo les pido, por favor, lean qué es. Acuérdense que la semana pasada estuvimos leyendo algo con respecto al neoliberalismo. Ahora tienen que estar claros con lo que es capitalismo por una parte y comunismo por el otro. No abogan con una, no están pendientes de la otra, están de acuerdo. Eso no es mi problema. La cuestión es que ustedes sepan objetivamente para dónde va una doctrina y para dónde va la otra. Y sepan que capitalismo y comunismo dieron origen a o fueron las causas que movieron esta Guerra Fría. ¿Mm? Vean que en una parte había una cosita que decía propaganda. Los rusos buscaban propaganda de su comunismo y los norteamericanos buscaban propaganda del capitalismo. Y creo que la, la cuestión de la televisión, la cuestión de la fábrica de vehículos, la cuestión del petróleo, todos estos escenarios que se dieron a principios de los años 1900 permitieron dejar claro para qué servía el capitalismo. Y no hay, y fíjense que desgraciadamente, y miren lo que pasó con Rusia, Rusia ya no está con esa tontería del socialismo ni nada por el estilo, ya no. Rusia lucha por ser otro frente
capitalista, a su manera, un capitalismo ruso. ¿Mm? Porque en Rusia hay muchísimas empresas, hay muchísimo comercio y Rusia quiere ponerse a la misma parte de a la misma parte de lo que fue Alemania en un tiempo. Alemania sigue siendo un emporio industrial y Rusia quiere hacer lo mismo. Entonces no me vengan a decir a mí que ellos entendieron que el comunismo, no, al revés. Si alguno de esos países es comunista, quieren llevar un comunismo, pero de capitales. Tiene un comunismo, pero llevando, y pregúntenselo a China. ¿Mm? Hoy se descubrió, hoy llegó la noticia que los rusos también patentaron la primera vacuna contra la COVID-19. Qué bueno. Esa es para que tú veas entonces el grado de tecnificación que tienen los rusos. ¿Mm? Que si en Estados Unidos Henry Ford, ¿verdad?, hizo su compañía de carros Ford, en Rusia también hacen vehículos también. Siempre hubo esa competencia, lo que tú hagas. Y ahí está en la última parte. Los rusos mandaron la primera sonda espacial Sputnik 1. Ah, no, más atrás los americanos mandaron también la suya. Fue a partir de los 60 en adelante, fue prácticamente una guerra pero de propaganda. Lo que uno hacía, donde sí la pusieron mala fue cuando Rusia apoyó el bloque soviético en su momento, apoyó a Cuba, ¿entiendes? Y eso automáticamente se veía como que un problema de mayorísimas condiciones, de, de una relevancia tal por el asunto de que en una oportunidad hubo un buque que salió de Rusia con misiles que iban directamente a Cuba. ¿Qué iba a hacer Cuba con misiles? Tenerlo de exposición. En ese momento Kennedy vino y pegó el grito al cielo y entonces buscó la manera de cómo combatir ese buque con misiles, porque ¿qué iba a hacer Cuba? Una isla que para aquel entonces, en su revolución gafa, ¿qué iban a hacer ellos con misiles? ¿Mm? Apuntar hacia Estados Unidos. Ustedes han visto la distancia que hay de Cuba hacia la Florida, hacia los Estados Unidos. Claro, en aquel entonces, en 1960, 1950, no eran tan tecnificados como los misiles de hoy en día. ¿Bien? Pero fue una cosa, y eso le costó a Cuba un embargo, un embargo que no permitió bajo ningún concepto que los cubanos pudieran poner pies en los Estados Unidos. Y sin embargo, los cubanos han buscado la manera de hacer balsas, barcos y cuestiones para poder, porque ese comunismo está, si ya no funcionó en Rusia, que era la cuna porque las primeras cabezas pensantes del comunismo estaban en Rusia. Y los mismos rusos dijeron hasta aquí cuando llegó la perestroika y deshicieron toda la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. ¿Para qué? ¿Para qué continuar con esto? Y los cubanos todavía siguen y los chinos, pero ¿qué pasa con Cuba? Un comunismo absurdo en la pobreza. Miren a China, supuestamente, la República Popular China. Bueno, todo lo que tenemos en las computadoras, todo lo que tenemos en hogar, no hay una cosa que nos diga Made in China, Made in Taiwan, una cosa que no venga de China. ¿Mm? Hasta los teléfonos celulares pues vienen de China. Una cosa absurda. Y hay otra cosa que es bueno que la lean, que hay una cuestión que se está motorizando en Estados Unidos, porque qué cosa tan extraña. Ahora las potencias bravas son Estados Unidos y China, ya ni siquiera ni Rusia, Estados Unidos y China. ¿Mm? No se tragan, no se pasan, pero ¿cuántas cosas no hay en Estados Unidos con componentes chinos? ¿Mm? Los chinos saben, los chinos tienen, ¿entiendes? Pero no están multiplicando su comunismo, no se han dado cuenta de eso. No hay país, los chinos no están en ningún momento haciendo propaganda ni poniendo aquella cosa grande no, mentira, ya no. Ese comunismo para ellos, los que se queden ahí y el que no quiera que se vaya. ¿Entiendes?
Pero ya está comprobado, el gobierno no puede darle comida, asistencia médica a un gentío que está ganando todos lo mismo, un salario de hambre, porque supuestamente el gobierno cubre todas las necesidades. No, eso no sirve. Lo importante es que todos trabajemos, que todos aportemos, que todos paguemos impuestos y que todos levantemos al país donde vivamos. Pero ese comunismo, ese socialismo no funciona. Y si no, pregúntenselo a Cuba, miren cómo está Cuba de arruinada. ¿Mm? Ahí está, miren, ahí está la Corea del Norte. ¿Ah? Ellos no se meten con nadie. Ellos les déjenos quietecitos con este comunismo a los coreanos. Miren cómo está China. El que quiera salir de China, que se vaya. El que no le guste. ¿Cuántos países más hay así? Hasta que se erradique esa plaga del comunismo, pero y es una cuestión mundial, ya nosotros no podemos, pero cada vez hay más países que vienen y salen del socialismo, comunismo, pasan a una democracia capitalista. No hay otra manera. Que se destruya el ambiente, sí. Que hay una acumulación de riquezas desigual, sí. Pero a todo el mundo se le está dando la oportunidad de que estudie, a todo el mundo se le da la oportunidad de que progrese, pero no pueden estar esperando que el gobierno me dé todo. Hay que prepararse, hay que estudiar, ¿entiendes? Y si vamos a meternos en una carrera, ¿verdad? Medicina, derecho, arquitectura, ingeniería, vamos a hacerlo y al final vamos a obtener dinero con eso. Vean que hay una gran diferencia entre un empleado normalito que gana sueldo mínimo y un profesional que tenga un título o que tenga un magíster, o tenga un máster. ¿Quién cobra más? El que está mejor preparado. ¿Entiendes? Eso no le gusta al socialismo. El socialismo viene, estudia, prepárate y gana igual que el resto. ¿Quién va a querer eso? Negativo. El que venga y trabajo aquí, trabajo acá, me gano cuántos mil, $2,000 me gano trabajando, ejerciendo mi carrera. Lamentablemente es el capitalismo, pero todos vamos por ahí. Y todavía hay gente aquí del Ecuador que piensa que el socialismo funciona. Negativo. Todos trabajando, todos levantando el país, todos aportando. Vamos a ponerles algo rapidito para que vean. Hay otro aspecto que quería compartir con ustedes que es la iglesia en la Edad Media. Les quiero comentar que la iglesia tuvo un papel súper preponderante no solamente en la Edad Media. Hoy vamos a ver solamente la Edad Media. En la próxima clase vamos a trabajar también en lo que es el Renacimiento. ¡Wow! ¿Cómo pesa? La iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa, ya que fue una época profundamente religiosa. Por eso, la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad y aunque existían otros credos en el siglo X, XI, en el siglo XI, Europa era en gran parte cristiana. Más allá de las fronteras que separaban los reinos europeos, nació un nuevo concepto de unión, la cristiandad. A pesar de estos logros, la cristiandad se vio profundamente afectada cuando en el año 1054 los obispos bizantinos negaron la autoridad del Papa, provocando el llamado cisma de Oriente. Ojo con eso, el cisma es un rompimiento. Desde entonces el mundo cristiano europeo se dividió en dos. Oriente optó por la iglesia griega ortodoxa, mientras que en Occidente se mantuvo fiel a la iglesia católica romana. Cuando escuchen iglesia griega ortodoxa, ¿verdad? Prácticamente fue un tipo de iglesia básica, primaria, ¿entiendes? Y la iglesia católica romana, ¿verdad? Que es la que más tiempo funcionó, ¿entiendes? Es la que tenemos ahorita, es la que ustedes no han visto, la iglesia ortodoxa. Sin embargo, los jerarcas ortodoxos y el Papa se llevan muy bien. En Occidente, la iglesia se vinculó estrechamente a la sociedad feudal. La misma iglesia era un gran poder feudal, pues poseía, ojo con esto, poseía la tercera parte de la propiedad territorial del mundo católico y entre otras cosas tenía derecho al diezmo,
que era la 10ª parte de las cosechas de toda la gente. Ahorita el diezmo se ve con la cuestión de los evangélicos, que tienen que dar el 10% pero del sueldo. Además, muchos miembros de la nobleza llegaron a ser obispos. Imposible. Ellos recibían su diócesis como concesiones de los reyes o de otros nobles y al igual que cualquier otro señor feudal, disponían de feudos y de numerosos vasallos. Como consecuencia de esto, la iglesia se secularizó y sus costumbres se relajaron. Es importantísimo que sepan que es la iglesia secular, ¿verdad? Y la iglesia eclesial. Tú te imaginas a un papa, ¿verdad? Que aparte de tener todas las preventas que podía tener un miembro de la iglesia para aquella época, tenía tierras y tenía esclavos. ¿Cómo es eso? Cristiandad e iglesia, hace unos 1000 años, casi toda Europa occidental empezó a llamarse la cristiandad, porque todos sus reinos acataban la autoridad del Papa y todos sus habitantes profesaban el cristianismo. Todos los territorios cristianos se consideraban un único imperio y sus figuras más importantes eran el Papa y el emperador. Imagínense, pues, el Papa mandando junto con el rey. La iglesia era entonces muy poderosa. Los obispos y los abades poseían grandes extensiones de tierra. Los clérigos, que eran casi las únicas personas cultas, se encargaban de educar a los jóvenes, socorrían a los pobres y eran los principales consejeros de los reyes. Fíjate bien, los principales consejeros de los reyes. O sea que un rey no podía tomar, en aquel entonces no podía tomar una decisión porque tenía que consultar con el cardenal o con el clérigo o si no el papa. Y todos ellos estaban metidos en la política, todos. Los otros credos. A partir de que en el siglo XI Europa occidental era en su mayoría cristiana, existía una minoría que no lo era, judíos y musulmanes. Los judíos vivían dispersos en muchas ciudades europeas, dedicados sobre todo al comercio. Este grupo religioso no era muy querido. Los cristianos lo toleraban, aunque en muchas ocasiones los persiguieron por sus ideas. Me paro acá. ¿Qué pasa? Que los judíos, ¿verdad?, tenían sus propias fiestas y esas fiestas no fueron nunca bien aceptadas por los católicos. ¿Por qué? Porque no, no se ajustaban pues a lo que era la doctrina gregoriana de entonces, no se ajustaban. Sin embargo, ellos, ¿verdad?, eh, profesaban culto a Yahvé, como aparecía el nombre de Dios en las antiguas escrituras. Y todavía aparece Yahvé. ¿Okay? Desde el siglo VIII, perdón, los musulmanes ocupaban casi toda España. Ahí formaban un grupo muy poderoso cuya capital se hallaba en la ciudad de Córdoba. Es bueno que sepan que los musulmanes se llamaban en la Europa de aquel entonces los moros. Los musulmanes ocuparon la península ibérica durante 8 siglos. Y no hubo manera, de verdad que no la hubo, de poder derrotar, sacar. Ellos se fueron, ¿ok? Eso no forma parte del temario de por qué los árabes salieron de la península ibérica. Pero lo más cómico del asunto es que ellos se van, ¿verdad? Y ¿sabes lo que son 8 siglos? 8 siglos. Dejaron arquitectura, sí dejaron muchas mezquitas en España, sí dejaron, como muestra de esos 8 siglos de predominancia. Pero no terminamos hablando árabe. Sí tenemos varias palabras que son del árabe, que son herencia. Por ejemplo, todas las palabras que comienzan con la sílaba al y están al principio, esas palabras son de
ascendencia árabe. Por ejemplo, decir almohada es una palabra árabe. Alhambra, alambre, alacena. Todas esas palabras que en español tengan la preposición o el prefijo, perdón, el prefijo al, tienen origen del árabe. A nosotros también nos quedó del árabe, nos quedó el sistema de numeración, los números nos quedó. Pero qué cosa tan extraña, no pudimos aprender a escribir árabe, a pesar de que estuvimos en un tiempo en el cual el español tenía bastante auge. Y a pesar de que les cuento que en la provincia, en el País Vasco, o sea, por la parte de Barcelona, Valencia, Navarra, se hablaba un tipo de idioma que era más francés que español, que en Galicia se hablaba el gallego, ¿m? Pero el idioma que se originó en Castilla fue mucho más fuerte, muchísimo más fuerte que el árabe de 8 siglos de dominación. Qué cosa tan brava. Entonces les recuerdo entonces, esta es la primera parte, esta es la iglesia en la Edad Media. Les recuerdo entonces que eh, el clero, ¿verdad? Tenía un fuerte poder de decisión en los reinos de la época. Y les cuento una más que creo que se lo dije la vez pasada. Tenía que ver con el asunto de los escribas. Muchos reyes eran analfabetas y necesitaban gente que los conectara con el pueblo. Ah, que ganaron una batalla y porque ganamos la batalla, chévere. No sabían leer, no sabían escribir, tenían que contratar a escribas, ¿verdad? Para que pudieran hacer las leyes. Y de paso tenían que contratar a heraldos para que las multiplicaran. Y los escribanos no eran empleados del rey, no eran curas. Y los curas, ¿verdad?, fueron dedicados al asunto de la educación. Así que una locura. Un rey culto, difícil en los momentos actuales todavía, pero cuando los reinados estaban en su apogeo, era imposible conseguir un rey culto. Por tal motivo, la iglesia que siempre acogió la cuestión de la educación fue la que se encargó de ese papel. Pero mira de qué manera, asumiendo tierras y comportándose como señores feudales. Malo, malo. En la próxima clase vamos a hablar de lo que es la iglesia, pero en el Renacimiento. Y vamos a hablarle un poquito de una cosa que se llamó el cisma de la Iglesia Católica y lo que llevó al señor Calvino y a el señor Lutero, ¿verdad?, a provocar otro cisma en la Iglesia Católica por la cuestión de las indulgencias. Pura plata de por medio. Bueno, quiero recomendarles el material que se les puso, era para que lo vean, por favor, para que puedan entender. Les invito a que nuevamente puedan ver el asunto de la Guerra Fría, porque lo de la Guerra Fría va. También ahí les puse un material con respecto a, eh, creo que era democracia, pero es bueno que con este capítulo de la Guerra Fría van a comprender muchas cosas. Ok, este material que les acabo de poner se los voy a también a subir a plataforma. Nos vemos el jueves a la misma hora por el mismo canal. Ya nos queda menos de un minuto. Nos vemos el día jueves. Ojalá me permitan el viernes estar con ustedes. Pero nos vemos por ahora el jueves. Nos estamos viendo.